¿Cómo están, queridos sonafriqueros? Bienvenidos a un nuevo video en el canal. Y en esta oportunidad es el Spider-Man Day. Sí, es la fecha en la que, bueno, los fanáticos de El Hombre Araña nos proponemos a celebrar nuestro gusto por este personaje tan importante. Y particularmente para mí, mi personaje favorito de todo Marvel Comics y de todo el universo de las viñetas de superhéroes en general. Y en esta oportunidad realmente me ha caído casi por sorpresa la fecha. Realmente no recordaba que hoy era el Spider-Man Day, así que no tenía algo muy preparado ni algo muy pensado a lo largo de toda la semana, y me puse a decidir de una manera bastante espontánea de qué hablar. Hablar de cómics, he hablado muchísimo acá en el canal acerca de las viñetas del Trepamuros, hablar de otras noticias, de alguna que otra curiosidad, pero finalmente decidí tratar una temática que es muy controvertida, de la que se ha hablado muchísimo en las redes y que realmente yo no le he dedicado el suficiente tiempo en el canal, así que es momento de la verdad, es momento de decidir, de hablar, de comentarles mi opinión acerca de cuál creo que es el mejor Spider-Man del cine. No, mentira, no voy a hablar de cuál es el mejor, porque lo mejor realmente tiene mucho que ver con lo subjetivo. Así que más allá de decidir cuál es el mejor, voy a comentarles cuál es mi favorito y cuáles son los puntos que considero que lo hacen mi favorito en cuanto a las otras versiones cinematográficas del personaje. Así que sí, ahora sí, queridos sonafriqueros, sin nada más que decirles, ¡comencemos! Vamos a hablar primero repasando cada una de estas versiones cinematográficas que hemos tenido a lo largo de los años, estas ya 2 décadas de películas del Hombre Araña y 3 versiones diferentes. Vamos en primer lugar con una versión que creo que es la favorita de la mayoría, y bueno, ya mismo quiero que me coloquen en los comentarios si esta es su versión favorita. Si les gusta, dejen ya mismo un like. La de Tobey Maguire, de la saga de Spider-Man de Sam Raimi. Porque esta versión es tan querida por los fanáticos. En primer lugar, hoy en día el tema de la nostalgia suma muchísimo, pero no solamente de nostalgia vive el hombre y menos el fanático de Spider-Man. Y en esta saga realmente Sam Raimi ha realizado todas las cosas que tenía que hacer bien. Siempre hablando de las 2 primeras películas, por favor no pensemos en esa tercera, quitémosla del canon. En las 2 primeras películas, Sam Raimi y justamente la versión de Tobey Maguire lo que hacen es retratar el cómic tal cual es. Sacan las bases esenciales de los cómics de la etapa de Ditko y luego de John Romita, y a partir de ahí hacen una historia muy buena que nos cuenta de manera perfecta y calcada el origen del personaje, también centrándose mucho en lo que es la versión Ultimate que había salido recientemente en las viñetas. También lo que nos hace es presentar a los villanos como el Duende Verde o el Doctor Octopus de una manera sumamente esencial, sumamente clásica para los personajes, teniendo un eco en todo lo que conocemos de las distintas versiones que hemos visto, ya sea en animación o también en las viñetas. Por eso esta versión lo hace todo tan bien que resulta sumamente querible. A mí particularmente, y sobre todo la película de Spider-Man 2, me parece la mejor película en acción viva del personaje, y creo que Tobey ha sabido ser uno de esas personas, de esos actores que realmente se han ganado el personaje, y creo que todos lo recordamos justamente como ese Peter Parker de la infancia de muchos, de la adolescencia de otros. Creo que es una versión por eso esencial y básica del personaje, y me encanta, con alguna que otra licencia, por ejemplo el tema de los lanzarredes orgánicos, pero nos ha mostrado sobre todo esa faceta más trágica de Spider-Man, ese conflicto constante del poder y la responsabilidad. Todo lo que puede estar bien en una versión de Spider-Man está bien en la versión de Tobey Maguire. Creo que le resta muchísimo esa tercera parte y esa sobreexposición muchas veces del drama y la problemática. Es cierto que tenemos ese factor que en los cómics se conoce como la suerte de Parker, que sobre todo es explotada en la segunda película, pero
considero que quizá uno de los puntos flojos es el tema de que sobreexplotan eso y yo veo un gran Peter Parker, pero no veo un Spider-Man muy divertido y algo que realmente... Ojo, le hace divertido, no como que no me diviertan sus películas, sino que no veo que el personaje sea divertido en sí mismo en hablar constantemente contra los villanos con los que se está enfrentando. Una particularidad que para mí es esencial para el personaje que realmente no veo tan bien explotada en esta franquicia. Aún así, por todo lo que tiene que ver con la esencia misma del personaje reflejada en la pantalla, creo que es muy acorde decir que Tobey Maguire representa una de las versiones clásicas perfectas del personaje. Ahora cambiémonos de década, vayamos al año 2012 si no me equivoco y tenemos la versión de Andrew Garfield, una versión bastante olvidada por muchos porque quedó en el medio de dos grandes franquicias, por un lado la de Sony con la saga de Sam Raimi y por otro lado la saga actual que seguramente se seguirá desarrollando. Lamentablemente la saga de Andrew Garfield no fue muy explotada, fueron simplemente dos películas, pero que realmente nos presentan una versión muy diferente de lo que veíamos con el Spider-Man de Tobey Maguire. Acá realmente se basan muchísimo más en todos los elementos que ofrece la etapa Ultimate, pero también nos traen algún que otro elemento clásico, por ejemplo, los lanzarredes, y eso para mí es algo de aplaudir porque es un elemento que a mí me parece fundamental en todo lo que tenga que ver con la construcción de un Spider-Man. También tenemos, bueno, nuevamente la presencia del origen del personaje con la muerte del tío Ben, algo que a muchos les gustó, a muchos no, a mí particularmente me gustó mucho cómo hicieron también esta versión. Es cierto que muchos teníamos en la memoria la versión cinematográfica de la muerte del tío muy reciente, pero aún así creo que es un elemento que constantemente se cuenta en las viñetas y no me molesta verlo sobreexplotado en el cine. También nos muestran algo que particularmente a mí me encanta y que gracias a la tecnología, ya había pasado casi una década desde la saga pasada, tenemos ya un Spider-Man que se mueve de una manera formidable. Hay muchos efectos prácticos que ayudan a esto, gente que hacía parkour y demás, algo tremendo, ¿sí? En cuanto a movimientos arácnidos me encanta. Probablemente no me gusta mucho el tema de que este Peter sea un poquito más buscapleito, por decirlo de alguna manera, en su vida escolar. Pero sí me encanta la presencia de Gwen Stacy, que yo creo que Gwen se come con patatas cualquier versión de Mary Jane que nos hayan presentado antes en la saga anterior. Gwen Stacy la supera y genera que el personaje interpretado por Emma Stone sea de lo mejor de esta franquicia. Pero también algo que critiqué recién de la versión de Tobey Maguire es que no tenía tanto humor siendo Spider-Man. No teníamos esa verborragia que para mí es algo fundamental. Y en esta versión, en la versión de Andrew Garfield, sí la veo presente, es algo que me encanta. Él está bromeando constantemente, probablemente en Amazing Spider-Man 2 se aproveche aún más este recurso. Y algo que también tengo que decir, el tema del traje. El traje de Amazing Spider-Man 2 es mi traje favorito de todo lo que se hizo con el Hombre Araña en el cine. Una versión que nos acerca mucho a los cómics de Mark Bagley, justamente también a los cómics que hizo en Ultimate, pero es una versión que me gusta mucho. El gran problema de la saga de Andrew Garfield es que se encuentra inconclusa. ¿En qué sentido? La primera película plantea muy bien todo el escenario, nos da un mundo mucho más realista, se abandona un poco ese mundo realista en la segunda entrega y lamentablemente esta segunda entrega lo que hace es querer abrir un panorama hacia un universo arácnido. Y ese fue el error. La segunda película no es una película en sí, sino que era un puente para otras películas, para algo que se va a contar en la tercera entrega del Hombre Araña, para la película de los 6 Siniestros y cosas así que se venía planeando desde Sony a partir de esta entrega, queriendo emular el universo de Marvel en el cine. Así que esta entrega se ve bastante incompleta, además con el tema del villano. Recuerden que un héroe es tan grande como su villano y lamentablemente
el personaje del Spider-Man de Andrew Garfield, salvo el lagarto, no tuvo otro gran villano para mi gusto, con un buen desarrollo. En Amazing Spider-Man 2 tuvimos a Electro, que fue lamentablemente un chiste, me molestó mucho esa versión de Electro, y también el Duende Verde, que no se le llegó a explorar lo suficiente por estar perdiendo tiempo a la película en mostrar a Electro. El no decidirse por un villano u otro le costó caro a esta cinta, que lamentablemente quedó ahí en ese universo, pero cuya versión de Spider-Man creo que, salvo lo que vemos como Peter en cuanto a Spider-Man, un personaje mucho más arácnido, mucho con unas piruetas y acrobacias y columpiarse en la ciudad de manera increíble. Creo que son algunas de mis escenas favoritas de Spider-Man en el cine, las que podemos ver en esta saga, así que también tiene sus pros y tiene sus contras. Y finalmente llegamos al año 2016 con el Spider-Man de Tom Holland. Ese Spider-Man tan criticado hoy en día, esta mascota de Tony Stark que muchos mencionan. En primer lugar pongo esta imagen porque para mí es la representación de la llegada de Spider-Man al UCM en ese memorable tráiler de Capitán América Civil War. Cuando vimos ahí explotamos al ver un Spider-Man con un look muy clásico, realmente muy clásico, muy John Romita, pero que realmente no se terminó aprovechando todo lo que ya se experimentó en la saga de Andrew Garfield. No vemos un Spider-Man muy de efectos prácticos, sino que siento que vemos un Spider-Man mucho más computarizado. No siento muchas veces que Spider-Man realmente esté ahí. Por ejemplo, en la escena de Civil War no veo a Spider-Man ahí, siento que es como un personaje animado más que no me termina de cerrar. Pese a eso, Tom Holland ha hecho un memorable trabajo como Spider-Man. Es un Peter Parker que a mí me encanta. Tiene su faceta geek. Es un geek moderno en el sentido de que es fanático de Star Wars. Arregla computadoras. Podríamos decir que podrían explorar un poquito más el tema de los problemas financieros, pero no lo hacen. Tiene muchos elementos muy valiosos. Además, constantemente está la idea de querer renunciar a la responsabilidad, porque eso es algo que en los cómics se ve. Peter no, si bien tiene la idea de ser responsable, es una obligación y una carga, cada vez que puede o que siente la necesidad, intenta renunciar a esta idea de ser responsable. Lo ha hecho muchas veces, ha sido egoísta en muchas oportunidades, y bueno, eso es reflejo de muchas cosas que vemos en esta saga, sobre todo el momento cuando él, por ejemplo, en Spider-Man Far From Home entrega a Edith a Mysterio. Es una idea de querer sacarse esa responsabilidad encima y después querer arreglar esos errores. Lamentablemente, igual que la saga de Andrew Garfield, en esta franquicia actual tenemos el gran problema de no querer repetir algunas cosas que ya se hicieron. Algo que me parece por un lado bien y por otro lado no tan bien. ¿Por qué? Porque por un lado no quieren repetir la fórmula de volver a mostrar la muerte, por ejemplo, del tío Ben. Pero me parece un grosso error no tener al tío Ben como una figura ejemplar para este Peter. La figura ejemplar para este Peter es Tony Stark, algo que no me termina de convencer y creo que a nadie. Lamentablemente este personaje, a partir de ahí, y creo que hice un video al respecto, no tiene una de las bases fundamentales de lo que es la esencia de del Spider-Man que todos conocemos, que es la idea del tío Ben y esa carga que siente y esa responsabilidad y culpa por su muerte. Ojo, esto se puede revertir en un futuro, ya que algo muy positivo que tiene este Spider-Man es que está actualmente en desarrollo. Es un Spider-Man que tiene un gran futuro por delante y que se puede convertir tranquilamente en el mejor de todos. Además, siento que Tom Holland es un gran intérprete, no solamente para las partes cómicas, sino también para las dramáticas, y ha revelado momentos memorables. Hay viñetas calcadas dentro de las películas de Homecoming y Far From Home, lejos de
simplemente criticar porque tiene más relación con Tony Stark que con otra cosa. Siento que la gente que está detrás de este proyecto, en donde puede meter viñetas memorables de las historias y de los cómics de Spider-Man, lo hacen porque realmente hay momentos donde se ve que entienden muy bien al personaje, ¿sí? E incluso siento que es un personaje que, al igual que Andrew Garfield, cuando se encuentra con el disfraz es mucho más parlanchín, habla, hace chistes, y eso también ya les dije que me parece algo fundamental para el personaje de Spider-Man. También algo que no me molesta para nada es el tema de todos los artilugios tecnológicos. Si uno lee un poco cómics, sabe que, sin contar, bueno, la etapa de Slott, donde eso se recontra mil aprovechó a partir de toda la empresa de Parker Industries, tenemos que ir más atrás y siempre Spider-Man ha sacado un artilugio tecnológico, eso sí, sacado de él mismo, pero siempre ha tenido alguna herramienta, alguna telaraña especial para derrotar, qué sé yo, a Electro u otros personajes. Seguramente en los cómics esa manera de amañarse con la tecnología es más cercana a la de Andrew Garfield que a la de este Spider-Man, que parece que todo le resulta un poquito más fácil, pero aún así los artilugios tecnológicos siempre han estado también de la mano de el joven de Queens. Se me ha hecho bastante extenso este análisis de estas tres versiones. He contado las cosas que me han gustado, las cosas que no. Creo que realmente el principal culpable de que la saga de Andrew Garfield y de Tom Holland no sean tan fieles en muchos sentidos a lo que es la esencia de los cómics, en muchos aspectos que a nosotros nos gustarían, es la primera saga, la saga de Tobey Maguire, que al estar tan bien hecha y tan familiarizada con la esencia fundamental de los cómics, hace que las otras, con tal de alejarse de esta primera, tienen que tomarse algunas licencias que finalmente no terminan siendo del agrado de todos nosotros los fanáticos. Aún así, en esta oportunidad les dije que iba a comentarles a partir de todo este largo análisis cuál es mi versión favorita en el cine de Spider-Man. Por un lado, ya les digo, tengo que mencionar que la versión de Tobey Maguire es la que yo veo más apegada al canon clásico del personaje, y eso la hace infinitamente memorable, y sus películas, sobre todo las dos primeras, son geniales y siempre hay que tenerlas en cuenta. Por otro lado, la versión de Holland es una versión con un futuro inmenso y que podría convertirse fácilmente en la mejor de todas. Pero yo tengo que elegir, queridos sonafriqueros, a la versión de Andrew Garfield. Esta es mi versión favorita de Spider-Man en el cine. No solamente porque me encontré con un Spider-Man divertido, verborrágico, con elementos que yo veía en los cómics, como por ejemplo los lanzarredes, los movimientos arácnidos que tiene este personaje, sobre todo, por ejemplo, en la alcantarilla cuando está persiguiendo al lagarto en la primera película de Amazing Spider-Man. Son fenomenales. Las escenas columpiándose a lo largo de la ciudad no han sido superadas por el momento en live action. Sí, bueno, en la versión animada de Into the Spider-Verse se llega a algo muy cercano, pero en live action es lo mejor que se ha hecho, con las famosas escenas de columpio de Spider-Man a lo largo de la ciudad de Nueva York. También siento que el traje de Spider-Man, de Amazing Spider-Man 2, es mi favorito, así que eso también le suma muchos puntos a este Spider-Man, que lamentablemente tuvo que ver truncada su carrera por una segunda película que quiso ser más ambiciosa de lo que era. Quiso construir un universo antes de simplemente hacer una buena película, y eso es lo que lamentablemente salió mal en esa Amazing Spider-Man 2. Pero los momentos de los efectos de Spider-Man siendo el Hombre Araña, siendo el personaje más arácnido posible, sus escenas a lo largo de la ciudad, sus enfrentamientos contra el lagarto y obviamente Gwen Stacy, lo hacen para mí el mejor Spider-Man cinematográfico hasta la fecha.
¿Están de acuerdo conmigo, queridos sonafriqueros? A lo largo de este largo y extenso y complejo y enrevesado análisis, me gustaría leer sus opiniones en los comentarios y los invito el viernes que viene a estar atentos al canal porque voy a hacer un directo arácnido, un directo centrándome solamente en Spider-Man, ya sea cómic, televisión, cine, todas las versiones de Spider-Man. Va a haber un preguntas y respuestas en el canal y quiero que ustedes estén presentes. Ahora sí, queridos sonafriqueros, sin nada más que decirles, nos vemos en un próximo video.